Esta semana nosotros, mi esposa y yo tuvimos que ir a una embajada a solicitar la visa de nuestro hijo, de Federico, una visa. Y ustedes saben que esto genera tensión. El momento de ir a una entrevista en una embajada hace que uno esté ansioso, quizás con estrés, porque uno no sabe con qué se va a enfrentar allí. Y uno quiere que la visa sea, por supuesto, aprobada. Algo notaba allí y algo también aconsejan antes de ir a este lugar, y es que debemos prestar atención a lo que se dice, a lo que se habla. Cuando uno está en ese lugar, todo el mundo habla bajito, de manera educada, se saludan todos, siempre con una sonrisa, siempre de manera asertiva. Allí todo el mundo se comporta como debe ser. Se pone a la altura de estar allí en esa embajada. Ojalá fuese así siempre, no solamente allí. Porque dicen que es importante no solamente lo que uno escribe en el formulario, sino que también es importante lo que tú dices. Es importante lo que tú hablas. Desde el momento que llegas hasta el momento que te vas. La aprobación o negación de la visa, dicen, puede depender de esto. Porque lo que hablas importa. Y vamos a hablar esta mañana de algo similar. No de embajadas, no de visa, no de nada de esto. Pero sí vamos a hablar o vamos a compartir de lo que tú expresas, que lo que tú hablas, que lo que tú compartes a través de tu boca, que lo que tú conversas, importa. Lo que hablamos sí importa. Vamos a leer el texto que corresponde a esta mañana, que por supuesto está ubicado en la carta a los Colosenses. Ya estamos finalizando, estamos en el 4º capítulo de la carta a los Colosenses. Lo que hablamos, hermanos, sí importa. Dice Colosenses, capítulo 4, leeremos los versículos del 2 al 6. Colosenses 4, del 2 al 6. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Gracias por iniciarlo acá, reunidos como una familia, bendiciéndote, exaltándote, glorificándote, aprendiendo de ti, mi Dios, conociendo más de ti a través de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo que tendremos a continuación, donde eres tú quien dirige, donde eres tú quien tiene el control de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestra mente, para prestar atención y no conformarnos, Señor, solamente con oír, sino también poner en práctica, poder hacer lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Bendíceme, Señor, úsame por tu misericordia, por tu gracia, y usa a Dios a toda la iglesia como oidores, hacedores. Gracias, Padre. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra. Amén. En el último capítulo expuesto, el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo ha venido compartiendo acerca de la nueva vida de quien ha resucitado con Cristo, la nueva vida de ese hombre que hoy vive en Cristo. Es una nueva vida, como hemos visto, que está enfocada en lo celestial, que tiene su mente en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Es una vida que se va renovando conforme a la imagen de Cristo, que es gobernada por la palabra, que está revestida en bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es una nueva vida que soporta y perdona. Es una nueva vida que sobre todo ama. Lo hemos visto en el capítulo anterior, capítulo 3. Asimismo vimos la semana pasada
que el creyente en su nueva vida con Cristo glorifica a Dios a través de sus relaciones en el hogar, cumpliendo su rol como esposas, como esposos, como padres, como hijos. Además, en sus relaciones de trabajo, como siervos y amos o como empleados y jefes. Siguiendo este orden, conforme lo vemos en el pasaje que acabamos de leer esta mañana, Pablo va a destacar ahora la necesidad de prestar atención a lo que hablamos, a lo que sale de nuestra boca. Por tanto, Pablo en este fragmento de la carta a los Colosenses exhorta a perseverar en la oración, exhorta a no descuidar la proclamación del Evangelio, exhorta a andar sabiamente y nos exhorta a hablar con gracia. Eso es lo que veremos esta mañana. La resurrección de Cristo, hermanos, la resurrección de Cristo afecta todo. Y por supuesto, ese todo incluye nuestras conversaciones, incluye lo que estamos hablando. Y no solo eso, cómo lo estamos hablando. Pablo inicia en el capítulo 4, vemos en el versículo 2, perseveren en la oración. Inicia ya las exhortaciones finales de esta carta diciéndole a los colosenses, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si hablamos de conversaciones, sin duda, la mejor, la más importante, la máxima, es la oración. Es cuando hablamos con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios. La oración es esa interacción entre el nuevo hombre y su Señor a través de la comunicación. Es a través de la oración que el creyente confiesa sus pecados. Es a través de la oración que se puede alabar a Dios, que se puede recibir poder, dice la palabra. C.S. Lewis dice, o dijo, la oración no cambia a Dios, cambia a quien ora. Somos transformados a medida que oramos al Señor. Nuestra nueva vida en Cristo inicia con una oración. Es el aire que necesitamos. Pablo ahora no solamente va a recomendar o va a decir, oren. No, Pablo les dice, perseveren. Es necesario no solamente orar, sino que es necesario perseverar en esta comunicación, en esta conversación. Perseveren en la oración. Perseverar viene de una palabra compuesta que implica ser constante, que implica permanecer, estar allí, que implica persistir con valentía, no rendirse, mantenerse firme en algo. Pablo les dice, oren y no se rindan. Ora y no te rindas. Persiste, permanece en ella. No te des por vencido. Por eso debemos orar sin cesar, no solo cuando hay conflictos o circunstancias adversas, no solo el principio o no solo el final de alguna situación. Debemos perseverar, permanecer, orar en todo momento. La oración es necesaria en todos los tiempos, en el momento de la escasez, pero también es necesaria en el momento de la provisión. Esto quiere decir que como creyentes debemos permanecer constantes en comunión con Dios, insistiendo, dialogando con Él siempre. Es esta perseverancia en la oración la primera característica que se va a manifestar conforme a estas exhortaciones en el cristiano. El cristiano persevera en la oración. Efesios 6, 18, allí Pablo dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No se acaba, no termina. No hay una condición para ya dejar de orar. Como hemos visto, ser cristiano es vivir en una lucha, como hemos visto en esta carta a los Colosenses. Puede que no resulte ser fácil el hecho de ser cristianos. Es una lucha. Es complicado para nuestra carne, para nuestros deseos pecaminosos. Es fuerte.
Esta lucha, mientras estemos en este cuerpo, va a permanecer. Pero, aunque es un privilegio, aunque requiere valentía para vestirnos como lo que somos en Cristo, conforme a nuestra nueva identidad en Cristo, solamente, aunque cueste, solamente a través de la oración es que podamos salir victoriosos en esta lucha. Luchamos para ser pacientes. No es fácil ser paciente. Luchamos para soportar, para perdonar, lo que incluye la vestidura de Cristo. Una esposa lucha por sujetarse a su esposo. No se le hace fácil en su carne. Un esposo lucha por amar. En nuestros corazones luchamos en general por amar. Los padres luchan por no exasperar a sus hijos y los hijos luchan por obedecer y honrar a sus padres. Los empleados luchan por obedecer a sus jefes y los jefes luchan por ser justos. No es lo natural en nosotros. Pero esta lucha es una lucha que solo es posible superar con la ayuda de nuestro Señor. Y esto solamente se da a través de la oración. Es necesario que permanezcamos comunicándonos con nuestro Señor. Él las sabe, Él lo sabe, pero quiere que le comuniquemos nuestras luchas, nuestras debilidades y que la alabemos en oración. Ya escuchamos que la palabra debe abundar en nuestras vidas. Pablo también se lo dice a los colosenses, que la palabra debe gobernar nuestras vidas. La palabra abunda en el nuevo hombre en Cristo, porque es la única forma en la que Dios nos habla. Dios solo nos habla a través de su palabra. Pero esto no queda acá. Dios también quiere que le expresemos nuestras luchas, nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestras peticiones. Y esto solo es posible a través de la oración. Él quiere que le hablemos. Así como la palabra no debe estar solamente presente en el nuevo hombre, sino que debe abundar. Como creyentes, no solo debemos orar, no solo debemos conformarnos con haber orado en algún momento, sino que debemos perseverar, permanecer firmes en la oración, aun cuando pensemos que no vemos respuesta en lo que estamos pidiendo. Por supuesto, debemos tener un tiempo a solas, un tiempo limitado por nuestros quehaceres del día a día, un tiempo donde nos dediquemos a orar, pero perseverar va más allá, porque es una conversación que no cesa, que no tiene límite. Vamos camino al trabajo, oramos, estamos preparando la comida y vamos orando, o estamos en medio de una conversación incluso y estamos orando para saber, no solamente prestar atención, sino qué voy a responder a esto que me están diciendo. Cristo es nuestro mejor ejemplo, en todo, por supuesto. Y Él oraba, no en algunos momentos, sino que oraba en todo momento. Oró para dar gracias, oró también en medio de la angustia. Cristo oró en el Getsemaní y también oró en la cruz. Era insistente, tanto que podía pasar toda la noche orando. Cristo se levantaba temprano para orar, se apartaba para orar. Antes de tomar decisiones, Cristo oraba, como por ejemplo al inicio de su ministerio o antes de elegir a sus discípulos. Además, Cristo oraba para interceder por otros. Cristo oraba sin cesar. Su vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo, fue una vida de oración. Y ese es nuestro ejemplo. Debemos orar porque Cristo así lo enseñó. De hecho, compartió 2 parábolas que hablan de la importancia de perseverar en la oración. Y una de ellas está en Lucas 18. Seguramente la hemos escuchado. Dice la palabra, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez
que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará justicia a Dios a sus escogidos? ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?, dice Cristo. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si los hombres malos, si los hombres injustos honran la perseverancia, cuanto más nuestro Dios, que es un Dios perfecto, que es un Dios de amor, un Dios justo. Pablo añade a esta perseverancia el hecho de que debemos orar no solo con firmeza, permaneciendo, sino también velando, estando despierto, estando atento, sabiendo lo que estamos haciendo, conscientes. Esto implica que debemos estar alerta, pendiente de lo que está sucediendo, permanecer despiertos, atentos, permanecer vigilantes. El nuevo hombre en Cristo permanece vigilante en la oración. El maligno no duerme y nosotros debemos, o nosotros tampoco debemos hacerlo en nuestra oración. Sus ataques son continuos, son sin fin, no tienen un límite. Por tanto, es necesario que continuamente tú y yo seamos fortalecidos con el Señor a través de la oración, perseverante y vigilante. Y por eso Pablo exhorta a los colosenses: perseveren en la oración y velen en ella. Cristo le dijo a sus discípulos en Getsemaní: con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que velemos en oración, que no nos descuidemos. Estamos en una lucha. Solo es posible a través de la ayuda de Dios superarla. Además, Pablo dice que debemos hacerlo con acción de gracias. Perseverar, velar, y esto debemos hacerlo dándole gracias a nuestro Señor. A pesar del contexto de adversidad que estaban pasando los colosenses, principalmente por la presencia de falsos maestros, Pablo a lo largo de la carta le ha insistido que sean agradecidos, den gracias, sean agradecidos, con acción de gracias. Debemos perseverar con acción de gracias porque conforme a su voluntad buena y perfecta, Dios responderá a nuestras oraciones. No siempre responderá como queremos o como queramos que lo haga, pero siempre responderá conforme a lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo no orar? Dándole gracias a nuestro Señor por su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo no darle gracias por su amor inmerecido, por su misericordia, por su perdón, por su salvación? ¿Cómo no darle gracias al Señor? Porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Gracias por sus promesas en Cristo y por sus planes para con nosotros. ¿Cómo no darle gracias? El agradecimiento es el punto de partida a toda oración que persevera y vela. No olvidemos, nuestra vida en Cristo se define como una lucha. Estamos en una batalla y será imposible vencer si no perseveramos
en la oración. Reflejar a Cristo es imposible si no permanecemos, si no perseveramos en la oración y velamos en ella con acción de gracias. Estamos perseverando en la oración. Estamos cumpliendo con el mandato de orar sin cesar, sin condición, sin límite. ¿Oramos para darle gracias a Dios o acudimos a Él como si fuese el genio de la lámpara, solo cuando queremos algo, solo cuando deseamos algo? De resto no nos aparecemos por allí. Hay una frase conocida de Martín Lutero que dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su voluntad. Que nuestra primera y última conversación del día sea con nuestro Señor, por supuesto a través de la oración, siempre con acción de gracias, sabiendo que Él es soberano y su voluntad es perfecta. No dejemos de orar. Pablo añade, ya en los versículos 3 y 4, Pablo le exhorta a los colosenses a no descuidar la proclamación del Evangelio. Él dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Me llama la atención que Pablo no pide oración, primero para que las personas conozcan en sí el misterio de Cristo, sino que pide oración para que Dios les abra la puerta a ellos para la palabra, para predicar. Es decir, Pablo pide que Dios conceda oportunidades. Cuando se habla de puertas, se habla de oportunidades. Que Dios nos dé oportunidades para proclamar el Evangelio y así ellos puedan conocer el misterio de Cristo. Ahora, no solo esto, sino que también me llama la atención que esto, Pablo lo dice estando preso, lo dice estando encarcelado por la causa de Cristo, como dice la palabra. A pesar de esto, a pesar de su condición de encarcelamiento, Pablo les pide oración para seguir proclamando el Evangelio. Aunque Pablo estaba preso, él no pidió oración para salir de la cárcel. Oren para que se abran las puertas y podamos salir en libertad, les pudo haber dicho Pablo. Que seamos libres, oren para eso. Pero no, Pablo no pidió oración para esto. Él pidió oración para que se abran las oportunidades, las puertas para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo pasa de exhortarles a hablar con Dios, a orar, a perseverar, a dar gracias, a velar, a proclamar el Evangelio a otros. Y es que la manera única de dar a conocer el misterio de Cristo es a través de la proclamación del Evangelio. Y aun cuando estaba preso, Pablo era consciente de esto. Por eso, como resucitados con Cristo, ahora no debemos descuidar las oportunidades para la evangelización, el hablar a otros de Cristo. Y el estar preso pone a Pablo en lo más bajo, en el sentido de que no hay excusa para que tú y yo, en libertad, no hablemos del Evangelio, no proclamemos la verdad de Cristo. Es común escuchar solicitudes de oración por cosas terrenales, provisión, salud, un trabajo. Y eso no es pecado, eso no está mal. Pero ¿cuántas veces escuchamos oraciones para que el Evangelio de Cristo sea proclamado? Oren para que Dios me dé oportunidad para predicar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas solicitudes
de oración como Pablo se la hizo a los colosenses. ¿Cuántas veces escuchamos oraciones para que el Evangelio de Cristo sea proclamado? Y mejor aún, para ser parte de esa proclamación. Quizás no es que muchas oraciones no sean respondidas, sino que estamos pidiendo cosas que no nos conviene. Qué bueno es saber que un hermano te llame o te escriba y te diga, estoy orando por ti, sin uno habérselo pedido. Qué bueno es saber que uno vaya, por ejemplo, a predicar y te digan, estoy predicando por tu mensaje. Qué bueno es saberse acompañado en momentos de dificultad, sabiendo como veíamos esta mañana, que la mejor manera de ser generoso no necesariamente es dar dinero, sino que puede ser orar por el hermano. Debemos notar algo. Los creyentes debemos orar para que Dios nos dé oportunidades, para que Dios nos abra las puertas. Él es soberano y todo depende de Él. Las oportunidades vienen de Él. Por tanto, debemos orar para que Dios las muestre. Un comentarista dice, predicar el Evangelio eficazmente está fuera del poder del hombre sin la ayuda divina, ya que Dios dispone el corazón del hombre para recibir el mensaje. Comienza y termina en Dios. No depende de nosotros. Dios es quien dispone. Por tanto, debemos orar. Segundo, dentro de la oración, Pablo pide, él dice, para manifestarlo como debo hacerlo. Que se ore para que una vez se dé la oportunidad, para que una vez se abran las puertas, yo pueda manifestar el misterio de Cristo, yo pueda hablar del Evangelio, yo pueda proclamarlo correctamente, como debo hacerlo, como es necesario. Esto demuestra la necesidad de Pablo de predicar el Evangelio, como lo expresó, por ejemplo, en 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no hablo el Evangelio. Y por otra parte, podemos notar también que se puede hacer de manera errónea. Si Pablo habla para hacerlo como debe hacerlo, podría haber una manera de hacerlo de manera errónea, con los fines, con los propósitos, con los intereses equivocados. Es necesario orar, no confiarnos en nosotros mismos. Nos podemos equivocar solo con la ayuda de Dios. También debemos orar por nosotros, por nuestros hermanos, quienes se dedican a proclamar el Evangelio, sobre todo a través de las misiones, para que hablemos, para que se hable, para que hablen con valor, con denuedo, con claridad, con gracia, con sabiduría y sobre todo con fidelidad. Es necesario que perseveremos y velemos en la oración. Para Pablo, esta oración fue respondida. No solo escribió cartas a las iglesias, incluyendo esta carta a los colosenses. Hasta el día de hoy el Evangelio es proclamado a través de los dichos de Pablo, aunque estaba preso. Predicó al carcelero, predicó a quien se le presentaba, dice la palabra. Repito, aunque estaba preso. Todo lo que hemos aprendido hasta acá, desde el primer capítulo de Colosenses, no se queda en una mera creencia, no se queda en un conocimiento, en saber quién es Cristo, sino que Pablo da estas exhortaciones finales
para ponerlo en práctica. Ya hemos visto a través de nuestros hechos con los hermanos en la iglesia, lo hemos visto dentro del matrimonio, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Y ahora vemos que es necesario que prestemos atención a lo que sale de nuestra boca. Ese es el propósito de todo lo que Pablo nos ha venido enseñando. No tendría sentido saber que Cristo es nuestro Señor si no vamos a vivir conforme a esa verdad. ¿Cuál es nuestro interés a la hora de proclamar el Evangelio? Hay pasión en nosotros por evangelizar hasta el punto de decirle a alguien, ora por mí, para que el Señor me dé más oportunidades para llevar el Evangelio como debo hacerlo. Que Dios abra puertas. Lo que hablamos caracteriza al cristiano. El apóstol Pablo también les dice que deben andar sabiamente. Dice en el versículo 5 de este mismo capítulo 4, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Después de hablar de la oración, el apóstol Pablo dirige sus palabras al comportamiento del creyente. ¿Cómo anda? ¿Cómo vive? Ese que ha resucitado con Cristo. Y es esto porque la manera como nos comportamos, como tú y yo nos comportamos, es lo que le da credibilidad a lo que hablamos. No hay duda que quien tiene una vida nueva en Cristo anda, vive de manera distinta, de manera diferente. No hay duda de eso. Y eso no solamente se nota los domingos. Eso no es algo que nos ponemos y nos quitamos. Se nota diariamente. Es un nuevo caminar, es un nuevo andar, una nueva vida. En todo momento. Como veíamos la semana pasada con el hermano Juan Manuel, esta nueva vida se manifiesta con un orden que comienza desde la casa. También se refleja en nuestros lugares de trabajo. Pero ahora, o porque ahora, esto es así, porque ahora todo, no algunas cosas, todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Antes ni pensábamos en eso. Pero esta nueva vida no solo afecta a algunas áreas de nuestro andar, sino que andamos en todo sabiamente porque todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Así como el sujetarse, el amar, el obedecer, el hacer morir los deseos de la carne, son algunos de los verbos imperativos, mandatos, que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 3 a la carta a los Colosenses. Así también se refiere al perseverar en la oración como un mandato. Y así también lo dice con el andar sabiamente. Debes andar sabiamente. Resucitaste con Cristo, tienes una nueva vida en Cristo. Debes andar sabiamente. Anden sabiamente, les dice Pablo. Andar en sabiduría. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no nos recomienda que andemos sabiamente. Bueno, yo creo que es bueno que anden sabiamente. Yo te recomiendo que andes sabiamente. Pablo no recomienda. Pablo nos da un mandato, nos exhorta como nuevos en Cristo, como nuevos hombres en Cristo, como nuevas mujeres en Cristo. Deben andar sabiamente con los de afuera. ¿Por qué? Porque esto es lo natural en todos aquellos que han resucitado con el Señor Jesucristo. Se da naturalmente. Recuerden cómo inicia el capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, y empieza a dar toda esta serie de exhortaciones. Deben andar de esta manera.
conforme al nuevo hombre que se va renovando, vestirse de Cristo, sujetarse a sus esposos, amar a sus esposas, perseverar en la oración, andar sabiamente con los de afuera. Esta también es una característica del cristiano. Si hemos resucitado con Cristo, no solo perseveramos en la oración, sino que también andamos sabiamente con los inconversos. Pablo no dice que nos alejemos del inconverso. Aléjate del que no es cristiano. Aléjate del que no es creyente. Pablo no dice esto. Dice todo lo contrario. Que andemos con ellos, pero que lo hagamos sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Pablo dice algo similar en 1 de Tesalonicenses 4:12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, sabiamente, honradamente con el inconverso. Si lo practicamos, esto nos costará unas cuantas amistades. Ser diferente con ese familiar que no es creyente, ser diferente con ese amigo que no es creyente, seguramente nos costará un distanciamiento, nos costará una amistad, nos costará que nos tilden como el aburrido del trabajo, el aguafiesta. Pero se trata de esto, de glorificar al Señor por sobre todas las cosas, porque hemos nacido de nuevo. Hay algo más valioso, y es que no perderemos nuestro testimonio, y mejor aún, no se pondrá en tela de juicio el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a nosotros nos debe importar mucho más. Nuestra conducta es el mejor aval o garantía del evangelio que predicamos, del evangelio que tanto hablamos. ¿Cómo saben los de afuera que es cierto lo que hablamos, lo que decimos? Porque lo vivimos. Hendriksen dice, o lo dijo así, nuestra vivencia es más elocuente, nuestra vivencia es más poderosa que nuestras palabras. Aprovechar bien el tiempo o redimir el tiempo, como dice la versión de Reina Valera, o como dicen otras versiones, no malgastando el tiempo. Es como si el tiempo estuviese a la venta. Imagínate que puedes comprar el tiempo. Y el creyente lo compra para ponerlo a su servicio en una vida conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces por no estar en venta, menospreciamos el tiempo. También dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero esto es una verdad que también muchas veces menospreciamos, hablando de cualquier cosa. En otras palabras, es necesario que no participemos en conversaciones que sencillamente no tienen provecho, que son vanas. Anden sabiamente. Efesios 5, los versículos 15 y 17 dice, por tanto, tengan cuidado, le dice Pablo, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Tengan cuidado como andan, no sean insensatos, sean sabios, aprovechando bien el tiempo. En medio de la oración de Moisés en el Salmo 90, dice en el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que seamos conscientes de nuestra poca vigencia, poco tiempo que podemos estar en esta tierra, el poco tiempo que tenemos, lo valioso que es el tiempo, para poder andar sabiamente, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. La sabiduría es lo contrario a la necedad.
El necio es el que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. En cambio, el sabio es el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, lo pone en práctica. Es el que aplica el conocimiento. El sabio aplica el conocimiento. Y como vimos al estudiar la carta de Santiago, esto viene de Dios. La sabiduría es un don de Dios, a quien debemos pedírsela. No perdamos el tiempo en conversaciones vacías. No quiere decir que nos alejemos de quien no es cristiano. Estemos con ellos, pero aprovechando el tiempo, andando sabiamente, sacándole el provecho a esa conversación, buscando la manera de hablarles de Cristo, de mostrarle a Cristo en esa conversación, siendo influencia para ellos. No perdamos tiempo en conversaciones poco provechosas o incluso conversaciones que ofenden el nombre de nuestro Señor. Seamos sabios con los de afuera. Lo que hablamos importa. Usemos esas conversaciones para hablarles de Cristo. Compremos ese tiempo y usémoslo para la gloria de nuestro Señor. Además, Pablo insta a los colosenses y nos insta a nosotros a hablar con gracia. No solo hablar por hablar, tienes que hablar de Cristo y punto. Es necesario que lo hagamos con gracia. Dice el versículo 6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora Pablo no habla de la evangelización o la proclamación en sí, sino que habla de nuestras conversaciones cotidianas, de todo lo que podemos hablar en un día. Así como Cristo lo hizo, cada palabra que decimos siempre debe ser con gracia. Una palabra con gracia es aquella que se compadece, es aquella que es empática, que restaura, que transforma, que fortalece. Palabras con gracia son aquellas que no destruyen, sino que edifican. Alguien que ha entendido que su deuda ha sido perdonada por gracia, hablará con gracia. Pablo le dijo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan. De igual manera, toda conversación, Pablo dice siempre, usa la palabra siempre, toda conversación del que ha resucitado con Cristo debe ser sazonada como con sal. En pocas palabras, esto quiere decir que nuestras conversaciones deben tener un efecto positivo en los demás. John MacArthur dijo, la sal puede arder cuando se pone sobre una herida. Esas palabras pueden doler, pero también evita la descomposición. La sal puede arder cuando se pone una herida, pero también evita la descomposición. La nueva manera de hablar del creyente no solo le da sabor, como podemos pensar que se refiere a esto la sal, a nuestras conversaciones, sino que considerando el uso de la sal en ese tiempo, en el tiempo en el que Pablo lo dijo, la sal purifica, la sal santifica, porque preserva. La sal en ese entonces era usada para preservar las carnes. El cristiano le da una vuelta a esas conversaciones pecaminosas y las santifica cuando sus palabras son sazonadas con sal. Ayer mi esposa decía que un señor con mala intención le hizo un comentario,
pero ella no le respondió para seguirle el juego, sino que le dio la vuelta a la conversación. Y eso es preservar. Eso es santificar nuestras conversaciones. No responder como el mundo lo hace. Purificar lo que se habla. Dice Primera de Pedro 3:15, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Sazonemos con sal nuestras conversaciones. Esto nos ayudará a saber cómo responder a cada persona. Muchos de ellos están atentos, están allí pendientes a ver dónde flaqueamos, a ver en qué momento nos unimos a sus chistes, a sus conversaciones. En qué momento somos igual a ellos para menospreciar el testimonio y para menospreciar el nombre del Señor Jesucristo. Es importante lo que hablamos. En cuántos problemas nos hemos metido solo por decir lo incorrecto en el momento incorrecto. O si es lo correcto, pero lo decimos en el momento incorrecto. O también puede ser lo correcto, pero lo decimos de manera incorrecta. ¿Cuántos problemas podemos evitar o pudimos haber evitado solo con decir lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta? Y esto solo es posible con la ayuda del Señor. Esto solo es posible cuando condimentamos lo que hablamos con un poco de sal y gracia. Con gracia y sal. El Evangelio de Lucas dice de Cristo en Lucas 4:22. Todos hablaban bien de Él. Todos hablaban bien de Cristo y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Podrán decir lo mismo de nosotros. Se maravillarán por nuestras palabras sazonadas con gracia y sal en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en nuestra casa. En nuestras conversaciones abunda la gracia. Nuestras palabras son sazonadas con sal. ¿O eres de los que en vez de sal le echa picante? Es que yo hablo así, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Soy sincero, soy auténtico. Dicen, pero esto no es Cristo. Esto no es hablar con sal, y mucho menos con gracia. Hablar con gracia es poner los intereses del otro por encima de los nuestros. Es despojarnos del egocentrismo, ser empáticos y decirle al otro en qué te puedo ayudar. Es santificar al Señor a través de nuestras conversaciones. Es mostrar a Cristo a través de lo que hablamos. En esta iglesia habemos hermanos de diferentes nacionalidades. Peruanos, venezolanos, colombianos, bolivianos, americanos. Y seguramente por la manera de hablar los podemos identificar, sin necesidad de que nos digan de dónde son. Por su manera de hablar podemos identificar su nacionalidad. No escuchamos, por ejemplo, hablar a Shelton y le vamos a decir, debe ser de Piura. Nos damos cuenta que es americano. Lo mismo pasa con el creyente. El cristiano al hablar ya se descubre, se entiende, ya se sabe, todos van a comprender que esa persona es
cristiana, porque el cristiano habla como Cristo. ¿Qué ven los demás cuando nos escuchan hablar? ¿Somos sal o nos congraciamos y seguimos el juego pecaminoso y que deshonra a nuestro Señor? Nuestras conversaciones son importantes. El salmista oraba: Señor, pon guarda, pon una seguridad, pon un candado en mi boca. Vigila las puertas de mis labios. Y es que hemos cometido muchos errores solo por palabras, por muy pequeñas que sean, que sencillamente hemos dicho sin gracia y sin sal. John MacArthur dijo: puesto que la lengua habla con tanta facilidad y es difícil de controlar, la conversación de una persona es el indicador más confiable de su estado espiritual. La conversación de una persona es el indicador más confiable de su estado espiritual. Lo que hablamos refleja quiénes somos. ¿Pues que acaso Cristo no lo dijo? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Eso que hablamos y cómo lo hablamos es lo que somos. Para terminar, de todas las cosas que podemos hablar, de todas las conversaciones que podamos tener, no hay una que se compare con el hablar con nuestro Señor. Y segundo, hablar de nuestro Señor. Primero, hablar con nuestro Señor. Y segundo, hablar de nuestro Señor. Hablar de ese misterio que estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado por Dios. El misterio de Cristo, el mensaje de salvación, hablar del Evangelio, proclamarlo. Un mensaje de esperanza para todo aquel que cree. El mensaje de Jesucristo. Como dice Colosenses, Pablo en Colosenses 1, los versículos 26 y 27. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a ustedes, a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Ese evangelio de Cristo que tiene poder para salvar, para producir en nosotros el arrepentimiento y una vida nueva en Él. Una nueva vida en la que podemos perseverar en la oración. Una nueva vida en la que podemos no solo perseverar, sino velar con acción de gracias e interceder en pro de la proclamación del evangelio. Una nueva vida en la que podemos conducirnos sabiamente con los de afuera, con todos, pero especialmente con los que no son creyentes. Y todo para la gloria de nuestro Señor. Una nueva vida para hablar con gracia y sal en nuestras conversaciones. Si eres cristiano, si somos cristianos, estas características serán evidentes en nosotros. Si eres cristiano, estas características serán evidentes en ti. Perseverarás en la oración, no descuidarás la proclamación del Evangelio, andarás sabiamente y hablarás con gracia. Vas a hablar con gracia. ¿Es esto fácil? Recuerden que estamos en una lucha. Si yo tuviese la oportunidad de escoger un tema para predicar, no hubiese sido este. El pastor Josías Grauman dice que si es difícil predicar solo de la oración, cuanto más cuando toca predicar de la oración y la evangelización en el mismo sermón. Porque no somos buenos en esto. Porque necesitamos cada día más de nuestro Señor.
Nadie acá puede decir yo me gradué en oración y en hablar con gracia. Cometemos errores. Somos perezosos, somos flojos para las cosas del Señor. Necesitamos de Él. Así es cuando se predica expositivamente. No es lo que nosotros queramos decir, sino lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y es el mensaje que Él nos ha querido dar a través de su carta a los Colosenses, a cada uno de nosotros. Debemos cuidar lo que hablamos. Grauman también decía, este es el idioma del nuevo hombre. Un idioma celestial. El hablar con gracia, la oración, la intercesión, el proclamar, es el nuevo idioma del resucitado con Cristo. Y es por eso que en nuestra naturaleza pecaminosa, humana, nos cuesta, pero hay una solución, hay una respuesta, hay una salida. Y es que debemos acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Es que no nos podemos conformar. Debemos venir a Él, venir a su palabra, saciarnos de Él, llenarnos de Él. Si estás luchando por ser valiente y proclamar el Evangelio y no rendirte en la oración, o ser sabio a la hora de responder en una conversación, hay esperanza en Cristo. Mientras más nos llenemos de su palabra y conozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, conozcamos a Cristo como Salvador, como Supremo, como suficiente, como lo muestra Pablo en esta carta a los Colosenses. Y por eso era necesario que nos introdujera hasta acá con toda esa teología, con toda esa cristología, con todo ese conocimiento, con toda esa sabiduría. Porque es necesario que nos saciemos de ese conocimiento, que nos llenemos de su presencia. Solo así nos resultará más fácil hablar como Cristo. Solo así será más fácil reflejar a nuestro Señor Jesucristo, llenándonos de Él. Al conocerle, seremos agradecidos. Como hemos visto desde el principio, saber todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Éramos sus enemigos, dice allí también en Colosenses, pero Él nos ha reconciliado, nos ha traído a Él. Él ahora es nuestro Señor. Entender todo esto nos lleva a ser agradecidos. Y es ese agradecimiento el que va a iniciar, el que va a cambiar nuestras oraciones, nuestras conversaciones, la necesidad de proclamarlo. No podemos hacer más que venir al Señor Jesucristo y humillarnos, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Para reflejar a Cristo es necesario que nos llenemos de Él. Por Él, de manera inmerecida, fuimos escogidos, santos, llamados, para vivir hoy una vida que le agrade, no solo en acciones, sino también en palabras. Hermano, amigo, no importa si tienes años en la iglesia o es primera vez que vienes a esta congregación. Si es primera vez que escuchas un mensaje así, no importa. Todos debemos venir a Cristo. Solo Él nos puede capacitar para vivir conforme a lo que Él demanda. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Solo Jesucristo nos saciará y provocará un cambio no solo en nuestras conversaciones, sino en toda nuestra vida. Llenemos nuestra mente y corazón de su palabra. Hablemos de Cristo. Hablemos de nuestro Señor y de lo grande que es Él. Hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Proclamemos su palabra. Hablemos con Él. Acudamos a Él y perseveremos en la oración. Hablemos a otros con gracia, con sal,
siendo sabios. Porque lo que hablamos, hermanos, sí importa. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Dios, porque eres tú. Porque es tu palabra, Señor, que nos fortalece, que nos dirige, que nos transforma, que nos renueva, Señor. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros. ¿Qué sería, mi Dios, de nosotros si dependiera de cada uno de nosotros? Pero por gracia dependemos de ti, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, que nos escogió, que nos santificó, que nos amó, para tener hoy en día una nueva vida, mi Dios, que no solo te refleja a ti en acciones, sino también en palabras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta lucha a glorificarte en medio de nuestra perseverancia en la oración. No rendirnos, no darnos por vencidos, permanecer orando sabiendo que tú eres soberano, que tienes el control de todas las cosas y que conforme a tu voluntad nos darás una respuesta. Ayúdanos, Señor, a permanecer en oración. Ayúdanos, Señor, a interceder y a proclamar tu evangelio. Pon en nuestros corazones la pasión, el denuedo, la valentía, la necesidad de hablar de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar vivir sabiamente, a prestar atención a cada detalle, cómo decimos las cosas, por qué lo decimos, qué decimos, qué responder a nuestros hermanos, qué responder al que es inconverso. Ayúdanos, Señor, a andar sabiamente. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti para poder hablar con gracia, para poder, mi Dios, hablar con sal, para preservar nuestras conversaciones, para santificarlas, purificarlas. Acudimos a ti, Señor, porque solos no lo podemos hacer. Dios supremo, suficiente, Cristo, tú nos ayudas, mi Dios. Solo en ti obtenemos la victoria. Tú nos vas perfeccionando, Señor, y en este andar podemos ir confiados, podemos ir tranquilos, mientras buscamos glorificarte solamente a ti, a través de nuestros hechos y de nuestras palabras. Recibe la gloria, mi Dios. Recibe la honra, Padre. Que podamos, mi Dios, poner en práctica lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén.